piensas que las circunstancias de la vida te ahogan. La mayoría de los hombres y las mujeres de Dios se sintieron de esa manera en algún momento de su vida, sin esperanza, pensando que no saldrían de la situación por la que estaban atravesando. Así que solo necesitamos abrir la Biblia y encontraremos un sinnúmero de ejemplos de personas que atravesaron las tormentas de la vida. Quiero decirte que las tormentas de la vida vienen en primer lugar por nuestras propias decisiones. Jonás enfrentó una de ellas por la desobediencia a Dios. Literalmente el profeta sentía que se ahogaba dentro del estómago del pez. Jonás capítulo 2 versículo 3 nos dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabes? Sin duda una experiencia tremenda que tuvo Jonás dentro del estómago del pez por la desobediencia a Dios. Muchas veces las tormentas se generan por otras personas que están a nuestro alrededor. David se sentía ahogado por los señalamientos y por la desaprobación de los demás. El Salmo 69:15 nos dice: no me aneguen las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No sé si alguna vez te has sentido ahogar, posiblemente en algún río, en algún lago o en alguna alberca, o con algo de comida o agua. La experiencia es terrible. Te llenas de desesperación, de angustia, y parece que el tiempo se detiene y sientes morir. Así que todos hemos atravesado por estas tormentas de la vida. Ahora quiero decirte que muchas veces nosotros no provocamos las tormentas, ni otros provocan las tormentas. Simplemente pasamos por situaciones difíciles porque vivimos en un mundo caído y Dios permite que atravesemos momentos difíciles en la vida para acrecentar nuestra fe. En estos días creo que muchos de nosotros nos podríamos sentir en una tormenta, ya sea por el encierro, por el temor a contagiarnos de COVID, por la economía, por el trabajo, por alguna situación familiar, por alguna enfermedad o por la muerte de algún familiar o amigo. Nos sentimos en medio de la tormenta. Las tormentas de la vida son inevitables, pero la Biblia nos dice cómo pasar estas situaciones difíciles. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41 nos dan 5 cosas que nosotros debemos de recordar para pasar las tormentas de la vida. En primer lugar, versículo número 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Primera cosa, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Jesús sabía que enfrentaría una tormenta, pero no se detuvo en la misión que tenía que hacer. Él predicó y enseñó hasta la noche. Jesús sabía que aún la tormenta más violenta no detendría su ministerio. Mira, no tienes que buscar las tormentas de la vida, ellas vendrán a ti. Así que debemos de aprender a seguir adelante. Saben, mucha gente no quiere enfrentar situaciones difíciles, pero la vida está llena de ellas. Sería como decir: no quiero seguir viviendo. Estamos regresando en este momento a la nueva normalidad y no podemos detenernos por el temor al contagio. Debemos de salir a trabajar, debemos de regresar a la escuela, tenemos que salir a las compras, tenemos que regresar a hacer la vida más o menos normal. Ahora debemos de hacerlo con cuidado, cumpliendo las normas de salud, pero confiando en Dios, porque si no el miedo nos paralizará. Mira, si los discípulos hubieran sabido que se aproximaba una tormenta, no se hubieran metido en la barca. Sin embargo, la tormenta los tomó por sorpresa. Versículo número
35 me llama la atención otra cosa. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Esta es la segunda cosa. No solamente tienes que continuar con la vida, sino además debes de confiar en las palabras de Jesús. Jesús estaba asegurando con estas palabras que pasarían al otro lado. Jesús sabía cuál era su destino, los discípulos no. Y por eso se nubló su entendimiento. Por eso se llenaron de temor a la hora de la prueba. Ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron desesperación, pero Jesús sabía a dónde iba. Sabía que tenía que llegar al otro lado. Sabía que había un propósito en llegar a la otra orilla. Sabes, Dios nos ha dado hermosas promesas. Dios nos ha dado sus palabras para que nosotros las podamos utilizar en los momentos críticos de la vida. Cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, no les está preguntando, sino que les está ordenando que fueran al otro lado porque Jesús sabía que llegarían. En esta pandemia el Señor nos dice, vamos a salir adelante, vamos a cruzar al otro lado, no tengas temor, ten confianza en las palabras y las promesas de Dios. Mira, la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:4, parte A, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros podamos seguir adelante y podamos confiar en la palabra del Señor. Pero necesitamos creerle, necesitamos poner atención a su palabra cada día, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que quiere. Versículo número 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que se anegaba. El lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan pronto que te podían sorprender y llenar de temor. Un escritor describe esta experiencia de esta manera. No es raro ver aparecer terribles tempestades, hasta cuando el cielo está perfectamente despejado sobre estas aguas que están ordinariamente tranquilas. Uno que fuera cruzando el lago siempre está expuesto a encontrarse con una de estas tempestades. Si bien puedes estar saliendo de la tempestad, puedes estar en medio de la tormenta o puedes estar por enfrentar una, recuerda que estas tormentas son pasajeras. La tormenta pasará, la tormenta pasará. Los discípulos experimentaron un tiempo difícil. Dice que la barca estaba siendo azotada por las olas de un lado a otro. El agua estaba inundando la barca. En Lucas dice que peligraban y Mateo dice que se sentía que morían. Pablo experimentó muchas veces estas adversidades de la vida, muchas veces estas tormentas en la vida. Pablo las experimentó, pero aprendió algo. Pablo aprendió que las tormentas son leves. Por muy difícil que tú veas esta tormenta, la tormenta es leve. Y en segundo lugar, la tormenta es momentánea, va a pasar la tormenta. Así que ten confianza en el Señor. Esto que tú estás atravesando va a pasar. No va a quedarse ahí estacionada. Aunque es por un momento y aunque tú sientas que es muy difícil, va a pasar. Versículo 38, parte A, dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Quiero decirte que la cuarta cosa para pasar las tormentas de la vida es que Jesús va contigo. Jesús estaba cansado, estuvo predicando todo el día y tomó un descanso, se durmió profundamente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuándo es que duermes profundamente? Posiblemente alguien puede decir
que duerme profundamente cuando está muy cansado. Pero te digo algo, tú puedes estar muy cansado, pero si no estás tranquilo, pero si no estás confiado, cualquier ruido, cualquier cosa, por muy cansado que estés, va a despertarte. Mira, Jesús, yo creo que no solamente estaba cansado, sino que cuando se durmió estaba confiado en que llegarían al otro lado. Jesús cumplía estas dos condiciones, estaba cansado, pero por sobre todas las cosas confiaba en su Padre que lo cuidaría y llegaría al otro lado. Por eso las olas del mar no lo despertaron. ¿Sabes? David escribe este precioso salmo que se enseña o que nos han enseñado de niños en el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, el contexto de este pasaje es que David estaba siendo perseguido por sus enemigos, estaban persiguiéndolo con la intención de matarlo. Y en medio de esta situación, David escribe este hermoso salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza de que Jesús va con nosotros, de que Dios está con nosotros, entonces podemos descansar como lo hizo Jesús. En momentos difíciles de la vida debemos recordar que Jesús va con nosotros. Él lo prometió y podemos confiar nuestra vida en Él. Ahora quiero decirte otra cosa. De los 12 discípulos que iban en la barca, 4 eran expertos en la navegación, eran pescadores, pescaban durante la noche. Les era común estas situaciones. Sin embargo, cuando uno enfrenta las tormentas de la vida, pareciera que todo se nubla y que lo único que podemos ver es la tormenta. En la dificultad vemos la vida en blanco y negro, vemos la vida en sí o en no, y no nos permite evaluar las alternativas. Por eso debemos buscar la paz de Dios en medio de la tormenta. Cuando se pasa un problema y los demás están preocupados, mira, si hay alguien que no muestra preocupación, se enojarán contra él. Le dirán algo como: ¿no te importa? Porque los demás esperan que actúes de la misma manera que están actuando los demás. Y mira, aunque Jesús tenía paz, los discípulos estaban en el extremo opuesto. Tenían angustia, tenían temor, estaban enojados. Y dice el versículo 38, parte B: y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, este no es una exclamación de ayuda, es una exclamación de reclamo. Te lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Y los discípulos le despertaron y le gritaron: maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿Sabes? Ellos le despertaron porque querían que Jesús les ayudara. Pero me llama la atención que ellos querían que Jesús les ayudara como ellos pensaron. Posiblemente ellos querían que Jesús se levantara para que le ayudase con las velas, o para que tomara un balde y pudiera sacar el agua que estaba dentro de la barca. Sabes que muchos de nosotros queremos que Dios nos ayude, pero de la manera en que nosotros pensamos. Ya hemos establecido algunos parámetros para que Dios actúe de la manera en que nosotros pensamos. Muchos oran y dicen: Señor, tengo problemas financieros, permite que me saque la lotería. Permite que me presten lo que necesito. Cuando lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos financieros. Me llama la atención que muchos quieren liquidar sus deudas pidiendo prestado, adquiriendo más deuda. O a veces oramos: Dios, sana mi cuerpo, pero no quiero cambiar los hábitos alimenticios. Mira, no dudo que Dios pueda utilizar cualquier medio para ayudarnos, pero lo que a Él le importa es trabajar en nuestra vida. Queremos que Dios
haga lo que nosotros pensamos. Y muchas veces cuando Dios no lo hace, nos enojamos contra Él, como los discípulos se enojaron. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no nos ayudas? Pero muchas veces Dios quiere llevarnos por un proceso y permite que pasemos las tormentas de la vida para que seamos más semejantes a Él, para que confiemos en su palabra, en sus promesas. Jesús tiene planes para ti y está trabajando en tu vida. Mira, el apóstol Pablo, que era especialista en estas tribulaciones, en 2 de Corintios 4:7 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este pasaje nos enseña que las tribulaciones producen en nosotros un mejor cristiano. Es fácil estar de buenas cuando todo sale bien, cuando tenemos todo, cuando le estamos pasando bien. Pero ¿qué tal cuando pasamos por problemas? Andamos de malas, preocupados, cansados. Dios quiere que tú y yo podamos tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, quiere que cada día seamos más semejantes a Cristo. Ahora, te voy a decir algo. Dios no va a dejar que la prueba, que la tormenta te sobrepase. Nunca el Señor va a dejar que una tormenta te sobrepase. 1 Corintios 10:13, escribiendo Pablo también, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla, según la Biblia. Dios habla hoy. Así que Dios nos dará la salida. Si Dios permitió que pasases por una prueba, Dios te va a dar la salida. Así que recuerda, Jesús está contigo. Jesús está contigo. Otra de las cosas con respecto a las pruebas es que no estás solo. Hay muchas personas que también están pasando por la misma situación que tú. No eres el único. Dice el versículo 36, parte B: y había también con él otras barcas. Mira, cuando pasamos por una situación o un problema, a veces pensamos que somos los únicos que estamos atravesando por eso. Pero la Biblia dice que hay muchas más personas que también están atravesando tu misma situación. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Adelante, Jesús va en la barca, no se hundirá. Él no te abandonará. Él no te abandonará. Versículo número 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quinto elemento: Jesús tiene todo el poder. No solamente va contigo, no solamente quiere que sigas adelante, no solamente quiere que confíes en sus promesas, no solamente te dice que la tormenta es pasajera, sino Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero debemos entender que el propósito principal de Él es que hagamos su voluntad y crezcamos en la gracia y el conocimiento de Él. Jesús no quiere cristianos incrédulos, Jesús no quiere cristianos temerosos, sino que en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la tormenta de la vida, tú puedas estar firme y confiar en Él. Qué diferente hubiese sido la historia si no hubiesen despertado a Jesús y hubiesen confiado en Él. Tal vez Jesús hubiese despertado ya que estaban del otro lado del mar de Galilea.
y le hubieran contado la experiencia. Sin embargo, Jesús tiene que mostrarles quién es Él. Y versículo 40 y 41, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús quiere que le conozcamos más, que conozcamos quién es Él, que conozcamos su poder. Porque si no le conoces, vas a tener temor de salir, vas a tener temor de continuar la vida, vas a tener temor de contagiarte. Dios quiere que tengamos confianza, porque nos está ayudando a ser mejores cristianos, porque nos está ayudando a ser mejores y más fieles a Él. Jesús está en medio de la tormenta. Y cuando pases por la tormenta, Jesús va a estar ahí. Y quiere darte paz, quiere darte tranquilidad. Mira, aunque tú no entiendas lo que está pasando o por qué te está sucediendo eso, Dios quiere en primer lugar darte paz en medio del duelo. Dios quiere darte paz en medio del duelo. ¿Sabes? Hemos estado, han llegado algunas noticias con respecto a consiervos que han partido a la presencia del Señor. Y aún en medio del duelo, aún no entendiendo eso, Dios está ahí, Jesús está ahí. El Salmo 48:14 nos dice: porque este Dios, Dios nuestro, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos va a guiar. Dios nos va a acompañar aún en medio de la muerte. Mira, si tú me estás escuchando y no sabes el por qué tu amigo, tu familiar se ha partido de esta tierra, yo quiero decirte que el Dios de nosotros, aún en medio de la muerte, aún en medio del duelo, Dios sigue con nosotros. Él no nos ha abandonado. Dios nos dará paz en medio del duelo. También Dios nos dará paz en medio de la tormenta, cualquiera que ésta sea o que la haya provocado. Isaías 43:2, parte A, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Dios está con nosotros, Jesús va con nosotros. Y Él promete que en medio de la tormenta estará con nosotros y no nos hundiremos. Así que confiemos en su amor, confiemos en sus promesas. Pero no solamente quiere darnos paz en medio del duelo o en medio de la tormenta, sino también Dios quiere darte paz en medio de la ansiedad. En medio de la ansiedad, Dios quiere darte paz. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios permitirá que salgamos de esta tormenta. Vamos adelante, sigamos adelante, ya está cerca la otra orilla, pero vayamos confiados en las promesas de Dios, en la presencia de Dios en nuestra vida. Y sigamos adelante. Dios permitirá que salgamos de esta tormenta y de muchas otras. Marcos capítulo 5, versículo número 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pasaron la tormenta y llegaron para cumplir una misión: predicarle a un endemoniado gadareno. Quiero decirte algo, nosotros estamos pasando la tormenta. Y debemos de confiar en las palabras de Jesús y en su presencia. Pero necesitamos preguntarnos 3 cosas para cumplir la misión de Dios, porque Dios te va a sacar de la tormenta para cumplir una misión. ¿Qué cambios debes de hacer? Primera pregunta, ¿qué cambios debes de hacer? En segundo lugar, ¿qué propósito debes cumplir?
¿Qué propósito debes cumplir? Y la tercera pregunta, ¿qué decisiones debes tomar? Llegaremos al otro lado, saldremos de la tormenta, pero es tu decisión seguir viviendo de la misma manera o vivir cumpliendo la misión de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar a través de este medio predicando tu palabra. Gracias porque sabemos que las tormentas de la vida vienen en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando no las esperamos. Y a veces nos llenan de temor, de preocupación, de angustia, porque pareciera que no vamos a salir adelante. Pero nos has dejado tu palabra, nos has dejado tus promesas. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que si en este momento alguien está atravesando alguna tormenta en su vida, tú le saques adelante, tú con tu mano poderosa le muestres que tú vas con él, con ella, en cualquier situación que esté enfrentando, y que en medio de la tormenta ella o él puedan encontrar paz, puedan encontrar gozo, puedan encontrar propósito. Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos, guárdanos, y te pido, Padre Celestial, que las tormentas de la vida no nos detengan, no nos paralicen, sino nos reenfoquen a cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Porque siempre todas las cosas las ocupas para bien y tú siempre tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.